También recordemos de que habrán hoy alegrías, habrán momentos buenos, pero también pueden haber aflicciones. Y Jesús dice que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo, y con el venciendo al mundo Él se ha llevado las aflicciones. Los invito a que se queden en este tiempo de información. Vamos a conversar con el doctor Moisés Hassan Morales, ex miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en el periodo del 79 al 80, 81, 82. Y él está haciendo el relanzamiento de un nuevo libro. El relanzamiento de un libro que escribió en el año 2009. Y se llama La maldición del huehuense, en donde el tema del libro son aspectos históricos y políticos de un periodo de la historia política de Nicaragua. Así es que vamos a conversar con el doctor Hassan, pero también vamos a aprovechar que está él hoy en el programa, a ver el resultado que hubo ayer en Estados Unidos. Ganó Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos y ya hizo el discurso de aceptación de cargo. Y vamos a ver cuál es la apreciación del doctor Hassan con respecto a esta elección en Estados Unidos, que fue una elección igual como aquí en Nicaragua, atípica. También vamos a analizar, a ver la perspectiva del doctor Hassan sobre la elección que se acaba de realizar en nuestro país este pasado 6 de noviembre, el domingo pasado, y él tendrá pues como un hombre político, un ciudadano que ha estado inmerso en varias situaciones de este proceso de cambio que hemos vivido como sociedad, y tiene su opinión, su óptica al respecto. Así es que el doctor Hassan, cuando regresemos después de la pausa, ya volvemos. Estamos de regreso en Foro Cristiano. Ya hicimos una interesante conversación con el doctor Hassan sobre los resultados de las elecciones en Estados Unidos. Ganó Donald Trump en contra de todos los pronósticos y de todas las encuestas. Así es que yo creo que también el efecto huehuense está allá en Estados Unidos, pues, porque el huehuense le dice al encuestador, respetando que el encuestador dice la verdad. El huehuense aquí en Nicaragua le dice al encuestador, esto voy a hacer, y el día de la elección hace otra cosa. ¿Me explico? Sí. Ok, entonces es un efecto huehuense, pues. Ok, doctor, venimos de una elección el domingo en donde fue obvia una abstención. Lo que yo le quiero preguntar a usted es, esta abstención que hubo, que los partidos de oposición que no participaban habían llamado al no voto, dicen que es del 70%, otros hablan de hasta del 80% de abstención. Y el gobierno, a través del Consejo Supremo Electoral, o más bien el Consejo Supremo Electoral, dice que fue del 32-33% la abstención. Pero de todas maneras, se elige con los votos válidos. Si 100 van a votar, con esos 100 eligen a los 20 diputados, a los 20 al Parlacén, al presidente. Entonces así está el sistema, pues. Los que votan eligen. Ok. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cuál es su óptica? ¿Quién fue el que tuvo el éxito aquí? ¿El llamado al no voto? ¿La gente hizo caso a ese no voto? ¿O la gente dijo, no hay necesidad de votar? Porque están diciendo esto, doctor. Mucha gente que está apoyando al frente supuestamente dice, Daniel va a ganar, ¿para qué me voy a ir a molestar a votar? Si mirara que Daniel va peleando con un candidato que lo lleva cerca, que va peleando, pero no, pues la encuesta dice que el candidato que lleva más cerca está a 25 puntos de distancia, 30 puntos de distancia porcentuales. Entonces, no, ya Daniel ya ganó, entonces hubo un conformismo ahí. Bueno, de todas maneras, no me voy a molestar. Pero ¿qué fue lo que pasó para usted? Mira, Santiago, eso último que estás diciendo es la explicación que quieren darle los círculos vinculados al orteguismo. Ciertamente, aquí no es que Daniel Ortega estaba disputándose la presidencia con los otros que participaron. Ajá. En eso todo el mundo estaba claro.
Y precisamente esa claridad es lo que tiene que ver con la conducta que observaron una enorme cantidad de votantes nicaragüenses. Obviamente es muy difícil cuantificar cuál fue la abstención. Las cifras que pone el Consejo Supremo Electoral, ya sabemos que estas cifras pueden ser cualquier cosa. Nadie sabe cuán cerca están de la realidad, cuán lejos más bien de la realidad están. En fin, lo único que uno pudo ver obviamente es que hubo una enorme cantidad de abstención. Mucha gente, yo por mi parte hice algún recorrido mirando la Junta y obviamente pude constatar el contraste entre otros años y este. De manera pues que la abstención fue muy grande. Y realmente lo que estaba en juego en esta elección, o en esta votación más que elección, en esta opción era Daniel Ortega contra la abstención. Y la lucha, si ustedes, estimados amigos, estuvieron prestando atención a las campañas, la campaña de Ortega siempre fue, o rara vez hablaba de vote por mí, sino vote. O sea, él sabía que habían dos candidatos en esta elección, sí, Ortega y la abstención. Y hizo esfuerzos grandes para luchar contra la abstención. Ahí desfilaron en las pantallas de televisión una cantidad de gente de esos acólitos o secuaces o subordinados de Ortega. Yo vi desfilar algunos religiosos, vi desfilar algunos laicos, vi desfilar un poco de gente, y el discurso en general era: hay que votar, hay que votar, hay que votar. O sea, la lucha de Ortega era mi rival en esta elección, en la abstención. Llegó incluso hasta hacer que las juntas receptoras de votos cerraran en algunas ocasiones 1 hora o 2 horas. Y después de la hora de cierre, hizo llamados o hizo que se hicieran llamados a que la gente fuera a votar. Obviamente no es la razón de esta abstención, no es que alguna gente ha dicho: si de todas maneras el jefe va a ganar, ¿para qué voy a votar? Estuvo haciendo llamados y era repetido a lo largo de las últimas semanas y meses, 2, 3, 4, 5, 6 meses, a través de todos los medios, de todos los voceros, de todos los repetidores, de todos sus parlantes o sus muñequitos como ventrílocos, aparecieron una cantidad de gente llamando a votar, hay que votar, hay que votar. De manera que la gente orteguista, que yo voy a decir un poco bastante subjetivo, pero yo creo que el orteguismo no llega al 30% de votos firmes. Y estoy seguro que que la inmensa mayoría de esos votaron porque hay que respaldar al jefe que está llamando a votar, ni siquiera a votar por mí, a votar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un cansancio. No es tanto que el llamado a la abstención que se hizo por parte de las organizaciones que quieren acabar con la dictadura orteguista, que quieren buscar cómo ponerle término a esa dictadura, no es que el llamado haya pegado, simplemente la gente a lo largo. Son una cantidad de años ya en que la gente se da cuenta: Ortega va a ganar, Ortega va a hacer fraude, Ortega, no hay manera. ¿Para qué voy a ir? Porque si hubiera un candidato que me atrajera y que yo sintiera que es auténtica oposición, yo iría a votar. Pero aquí mi voto es no votar, así de sencillo. Mi voto es no votar. De manera que si yo quiero votar contra Ortega, lo que tengo que hacer es no votar. Esa fue la lección que asimiló una población cansada de un Consejo Supremo que todos sabemos, y creo que en confianza hasta los orteguistas más acérrimos admitirán que este Consejo Supremo Electoral no tiene nada de confiable, que el proceso electoral en sí, la mejor demostración que puede dar Ortega, o la mejor argumentación que uno puede darse, es comparar lo que ocurrió en 90. En 90 Ortega estaba convencido de que ganaba, y entonces allí llamó a observación electoral a Raimundo y todo el mundo. Aquí en Nicaragua, en 90, habían como 2,000 y pico de observadores llamados
Ortega, vengan, por favor, vengan, legitímenme, observen que yo gané, que el pueblo me respalda. Ahora, sabiendo que una elección limpia no tiene nada que hacer, si hubiera hay un problema, no hay una oposición bien organizada, pero él sabe que una elección con una oposición realmente que logre convencer a la población de que es real oposición y que realmente quiere cambios positivos en este país, la gente iría a votar. Primeramente la unidad, porque eso no es básico. Hace falta una unificación de fuerza. Doctor, usted encuentra, aparte de este mensaje de la abstención hacia el Frente Sandinista, ¿encuentra algún otro mensaje para las otras fuerzas políticas? ¿Hay ahí intrínseco algo que la gente dice que también envió algún mensaje a las fuerzas de oposición que participaron por lo menos? Definitivamente, no, mira, es que los que participaron realmente no son oposición. Ajá. Para que estemos claros. ¿Cómo puedo yo imaginar que un Arnoldo Alemán manejando a sus títeres, que estuvo manejando en esta elección, en esta votación, cómo me puedo imaginar que un Arnoldo Alemán que desde 1996 estaba amarrado con Daniel Ortega, que le rebajó como primer fruto visible de esos amarres, porque la gente comete muchas veces la ligereza de decir el pacto de 99 entre Alemán y Ortega, cuando lo que vio fue el fruto del pacto. Ajá. O sea, el pacto ya se venía fraguando. Por supuesto, si vos ves un bebé que nace, vos no decís que ese bebé en ese momento nació. Ese bebé anduvo en una panza. Estuvo en una panza, fue producto de algunas acciones que se realizaron. Doctor, nos estamos metiendo a algún aspecto de su libro. Sí, entonces entremos ahí, porque es una parte interesante del libro. El libro, tal vez Calea ahí nos hace, el libro La Maldición del Huehuense, que usted lo editó por primera vez en 2009. En el 2009. De 2009. Correcto. En diciembre de 2009. Habla ahí sobre este acuerdo entre yo quiero ser un poco respetuoso en el término, pues este acuerdo entre Daniel, entre el comandante Ortega y sí, aquí está La Maldición del Huehuense y por Moisés Hassan Morales. Ahí está, este es el libro que usted está ahora reeditando, ¿verdad? Después de una primera edición en el 2009 y que ya tiene una traducción al francés, al idioma francés, realizada por académicos. Ajá. Académicos de la Sorbona. Ok, entonces este es uno de los temas del libro, el acuerdo, el pacto. El libro sí, es uno de los temas, porque realmente de lo que se trata es de decir la historia tal como ocurrió. ¿Pero qué podemos encontrar, doctor, que no sepamos? A ver. Mira, voy a decir una cosa del pacto, del pacto entre Ortega y Alemán. En primer lugar, se habla erróneamente del pacto del 99, porque el bebé ahí nació en 99, pero ese bebé tenía años de estar en la panza, desde 1996. Y para argumentarlo, aparte, añado un argumento simple. ¿Quién ganó las elecciones de la alcaldía de Managua en 1996? En ese tiempo, bueno, ¿cómo era la cosa? Se elegían unos concejales. Lo ganó, no. Y los concejales elegían al alcalde. No. Ya se había pasado al sistema de alcalde. Al sistema de alcalde. Ajá. Sí, 90, como saben, en 90 todavía se escogían concejales y los concejales escogían al alcalde. Que fue el caso con el doctor Alemán con Agustín Jarquín. Sí, que le dieron volantín a Jarquín, que creía que contaba con todos los votos de los concejales de la 1. Y cuando de repente se desayuna, empieza la votación y se desayuna que los concejales de la 1 en su inmensa mayoría estaban votando por un candidato que apareció del aire, que era Arnoldo Alemán. Pero en 96 sí ya se votaba por alcalde directamente. ¿Qué ocurrió? El ganador, el alcalde de Managua electo en 96, es el ingeniero Roberto Cedeño, que era el candidato de Arnoldo Alemán. Sí, del PLC. ¿Cómo ganó el ingeniero Cedeño la alcaldía? El candidato del frente oficial del Frente Sandinista era el difunto Carlos Guadamuz. Y de repente
surgió de las entrañas del frente un movimiento que se llamó Movimiento Sol, que encabezaba el difunto Herty Levites. Y entonces el Movimiento Sol lanza como candidato a Herty. Existía la circunscripción popular, por eso pudo participar. Sí, por ejemplo, pero lo hace. El hecho lo hace que sale de las entrañas del Frente Sandinista, un hombre de confianza de Daniel Ortega, que era en ese tiempo Herty. De repente dice: yo me lanzo. Que mi partido está lanzando a Carlos Guadamuz, eso es otra cosa, pero yo me lanzo. Y divide el voto, porque sumados los votos que saca Levites y los que saca Guadamuz, ganaban. Ahora podría ser entonces que uno dijera que el Levites de iniciativa propia, de motu propio, decidió lanzarse. Si eso hubiera sido, ¿qué creen ustedes que hubiera ocurrido con Herty Levites si él, contrariando la voluntad de su partido y su dirección nacional del frente y todo esto, qué hubiera ocurrido si lo hubiera hecho? Lo hubieran desbaratado, lo hubieran llamado traidor, sucio, bla, 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 todas las cosas que se pueden decir. ¿Y qué ocurrió? En la siguiente elección Daniel Ortega lo hace alcalde. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vos te das cuenta? Inmediatamente la participación de Levites en estas elecciones fue una maniobra urdida. Usted está diciendo que Levites cumplió órdenes de Frente o de Daniel Ortega para que hiciera ese papel y bloquearle la llegada a Carlos Guadamuz y darle una prueba de amor a Arnoldo Alemán de que soy un socio confiable. Sin embargo, después Levites se volvió un contrario. Sí, no, pero... ¿Toca usted ese tema de Levites? Sí, lo digo. Pero lo clave es que si Levites realmente estaba actuando por cuenta propia, el frentismo, el orteguismo lo desbarata inmediatamente, lo hubieran cubierto. Y sin embargo, sigue siendo de confianza, y tan de confianza que es el candidato a alcalde de Managua en 2000. ¿Qué le dice a uno? Obviamente tendría que decir que Daniel Ortega es un hombre tan amplio, tan comprensivo, que toleró lo que en otras circunstancias hubiera llamado una traición, volarle penca al candidato oficial y lanzarse. Sin embargo, después Levites se volvió. Sí, pero eso ya fue después. Ok, doctor, nos toca. Ya hecho alcalde, agarró vara. Quiso brincar la siguiente, pero el mero hecho de que haya enfrentado, se haya rebelado contra la candidatura oficial de su partido, se lance y después siga siendo hombre de confianza y lo lanzan de candidato a alcalde, eso es decidor. Que después ya decidió, bueno, ya fui alcalde, me echó popular siendo alcalde, ahora quiero ser presidente. Y ahí ese pues se metió a otro ambiente. Allí sí hubo ruptura. Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a ver qué otros tópicos toca el libro y también que quiero que nos comente sobre la muerte de Pedro Joaquín Chamorro. Ya regresamos. De regreso, comentando sobre el libro que va a relanzar nuestro buen amigo, el doctor Moisés Hassan, La maldición del huehuense, ya en su segunda edición, con algunos aspectos ampliados o mejor aclarados. Hablábamos de que toca ahí la parte del asunto del acuerdo entre el PLC y el Frente Sandinista para las elecciones del 1996 y las elecciones de 2016. Correcto. Y también toca el aspecto de la caída de Somoza. Sí, allí lo que trato en general es de escribir la historia tal como ocurrió, porque hay tantos intereses y la historia está tan distorsionada. Alguien me dijo algo, le voy a interrumpir ahí. La historia la hace el que la escribe, me dijo alguien algo y se me quedó eso. Ya tengo como 40 años que me lo dijeron y se me ha quedado. Es que la historia la hace el que la escribe y tiene razón, porque el que no escribe eso se pierde. Mientras que el que queda ahí, ese libro queda para consulta. Este libro, mira. Dentro de 50 años va a agarrar a alguien, bueno, esto fue lo que pasó. Yo voy a ir un poquito más largo. La historia no se le escribe, la historia la hacen los que le pagan al que la escribe, para que estemos más claros.
Los que le pagan. Los que le pagan al que le escriben, o los que tienen armas o presiones o simpatía, bla, 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 cualquier tipo de sentimiento. Pero sí, aquí lo que está escrito en la historia es que no se conoce cómo fue que ocurrió la calle Somoza, todos los intríngulis, los papeles de Jimmy Carter, de Fidel Castro, el hecho de que Jimmy Carter y Fidel Castro se quisieron usar mutuamente, que Fidel Castro mandó toneladas de armas y Jimmy Carter se puso una venda sobre la cara para no ver, el hecho de que hizo que se devolviera un barco cargado de armas israelíes que venía, en fin, el hecho de que se pudiera usar el territorio libre, el territorio de Costa Rica libremente al frente, son las cosas que no están escritas. Ese pacto entre Alemán y Ortega, que dio su primer fruto con la alcaldía de Managua en 1996, y que luego Alemán no solamente le dio el 35% para ganar a Ortega, sino que además se encargó de dividir a la oposición e hizo que fueran por un lado Rizzo y por otro lado Montalegre, dividiendo la oposición, porque si vos me decís, vemos, ganás con el 35%, pero yo te voy a echar la vaca con el otro 65%. Sí, entonces yo te digo, espérate un momentito, que gano yo con que me dé el 35%. Si me van a echar la vaca. No, pero que entonces, además de darme el 35, me tenés que dividir a ese 65 en 2 tucos. Ya con el 65 dividido en 2 tucos, ya gano yo con el 35. Estas son las cosas que allí están y que ocurrieron. Doctor, la parte, bueno, es evidente de que la caída de Somoza tuvo que ver bastante el apoyo del pueblo al Frente Sandinista, porque los combatientes solo ellos desde luego no le iban a hacer frente a esa guardia como estaba. Pues. Desde luego, pues te digo, pero el gran apoyo es permitir que se use el territorio tico libremente para organizarse, entrenarse, para que fluyeran recursos, que se permite, y digo se permite porque lo hubieran podido impedir el uso de ese territorio, que se permite que Fidel Castro tranquilamente mande cientos de vuelos con armas a Costa Rica. Porque los ticos siempre han pregonado que son un abanderados de la paz, entonces, pero permitieron bases para hacer la guerra. Sí, entonces, y a nosotros nos sirvió, porque para nosotros era beneficioso eso, porque la caída de Somoza era por supuesto, por eso es que la divertida cosa del injerencismo, y hay injerencismo bueno y injerencismo malo. El injerencismo tico y de Carter fue bueno y el de Fidel Castro fue bueno. Hay otros injerencismos malos. Doctor, la parte de la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, ¿cómo la aborda usted ahí? Mira, hay un anexo que trató la muerte de Pedro Joaquín Chamorro, y el anexo lleva un epígrafe, que el epígrafe es tomado de una declaración, la última entrevista que dio Anastasio Somoza Debayle a la revista argentina Gente, y se la dio en agosto del año que murió, algunas semanas o un par de meses antes de ser asesinado. Entonces, Somoza dice literalmente allí que Pedro Ramos estaba furioso, acusa a Pedro Ramos, pues, estaba enfurecido contra Pedro Joaquín Chamorro por los ataques que hacía Pedro Joaquín Chamorro desde las páginas de la prensa a la fábrica esta Plasma Féresis, que lo llamaban ladrones, vampiros y un poco de cosas, ¿verdad? Y entonces Pedro Ramos dice Somoza, declaraciones que publicaron en vida de Somoza, semanas antes de que muriera, dice Somoza, Pedro Ramos contrató a Silvio Peña, y Silvio Peña a su vez contrató a los asesinos. Hicieron 2 intentos, en el primero tuvieron miedo y en el segundo lograron ejecutar el crimen. De manera, está la declaración de Somoza, y que aparece en un diario, en una revista que nadie puede negar que la hayan inventado. Luego hay otros testimonios. Está el ingeniero Roberto Zelaya Blanco, un hombre que purgó 10 años de cárcel, en las cárceles desde 1979 hasta 1989. Y Roberto Zelaya Blanco, por consiguiente, nada sospechoso de ser simpatizante y de querer exonerar de culpa al sandinismo o al orteguismo, pues, porque ya no era sandinismo, dice que el 19 de julio el señor Ortegaray, que estaba al frente de las cárceles, de la cárcel Modelo, creo que era, entonces liberó a los 4 asesinos de Pedro Joaquín Chamorro. Obviamente uno dice,
¿por qué se preocuparía este señor el 19 de julio cuando debía estar buscando cómo escaparse del país y buscar cómo ponerse a salvo? Está preocupándose por liberar a estos hombres. ¿Por qué? La respuesta es obvia. Recibió órdenes de la Estado Somoza de liberarlos para evitar que cayeran en poder de las fuerzas triunfantes y que estas fuerzas triunfantes hicieran público que las confesiones y las verdades de lo que había ocurrido. Así de sencillo. Pero, sin embargo, doña Violeta los perdonó y estaban presos, ¿no? Doña Violeta... No se escaparon, o sea... No, por eso es que fueron recapturados. Fueron recapturados. Y eso le costó la vida a este muchacho Marcel Palecheca, Ajá. sobrino de Anastasio Somoza Vélez. Le costó la vida porque este muchacho fue el que los recapturó. Ajá. Y entonces le pasaron la cuenta por haberlos recapturado. Se rebeló contra la orden. Ok, doctor. Él los capturó y los entregó. Sí. Pero le pasaron la cuenta, o sea, los restos del somocismo le pasaron la cuenta por dos razones. Número uno, por haber recapturado a las personas, los asesinos, y de esa manera poner piezas para esclarecer la verdad de lo que había ocurrido. Y número dos, castigaron porque cómo es posible que el sobrinito me esté volando penca y esté se rebeló ahí, con armas en la mano. Mi sobrinito participando al lado de los andinos comunistas, de los bla bla bla, Agüero, Castro, Agüero, andinos comunistas, participando al lado de ellos, volándole penca a su familia. Tillito. Qué barbaridad. Entonces le pasaron la cuenta al muchacho. Pero Roberto Zelaya Blanco lo dice claramente, los puso en libertad. Jacobo Ortegaray se llamaba. Doctor, ¿cuándo presenta el libro? ¿A dónde? El libro va a ser presentado este viernes pasado mañana en el auditorio Pablo Antonio Cuadra de Hispamber a las 6 de la tarde. ¿Y para Francia cuándo va a ser? ¿O va a ir a Francia o aquí a hacer en la Embajada de Francia? ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser? Eso no tiene nada que ver en esto, la Embajada de Francia en absoluto. Pues esto es una cosa que dos académicos, notables académicos, vinculados a la Universidad de la Sorbona, y que han estado en Nicaragua, conocieron el libro en español, se dieron cuenta de que, o evaluaron que era una cuestión valiosa para la historia y para la sociología, porque incluso me meto a hablar de cómo la cultura nicaragüense, que está reflejada, la cultura política nicaragüense que la vemos todos los días y que está reflejada en la comedia huehuense, sí, cómo esta cultura influye y ha sido la causa de los grandes desastres nuestros. Y digo, ¿cómo es posible que Nicaragua sea el país más pobre de la América Latina? Es que si uno mira las ventajas comparativas que tiene Nicaragua con relación a otros países, particularmente en Centroamérica, sí, uno diría, Nicaragua debería ser el más rico, de Centroamérica. ¿Cómo eso? ¿Y cómo es que este país, por más que digan cuentos, nunca ha conocido la democracia? Porque hablan de que hubo democracia en 1990, por Dios. En 1990, un triunvirato compuesto por los dos hermanos Ortega y el difunto Antonio Lacayo controlaba los poderes del Estado. Y yo estaba en la asamblea, llegué ahí como ciudadano independiente, estuve en la asamblea, y cuando la asamblea quería pasar una ley, o llegaba a pasar, en alguna ocasión logró alguna ley que no era del agrado del triunvirato, no pasaba. Simplemente la señora, si lograba pasar, bueno, casi nunca pasaba, pero en algunos momentos logró pasar porque hubo conatos de rebeldía por una parte, en una ocasión del ingeniero Alfredo César, que se salió del grupo alrededor del triunvirato, y en otra ocasión del doctor Sergio Ramírez. En esas dos ocasiones, fueron las dos ocasiones muy esporádicas que tuvo la Asamblea de Independencia. Entonces, en esas ocasiones logró pasar alguna ley, entre ellas reforma a la Constitución. Entonces, olímpicamente, a la señora Presidenta de la República le tocaba promulgar lo que había aprobado la Asamblea, sí, mandarlo a publicar en la Gaceta. Simplemente dijo no. Y se cerró, y con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia, al final hicieron una cosa inverosímil, este triunvirato. Las reformas que había aprobado en 1995 la Asamblea, que no fueron del gusto y que fueron aprobadas de ellos, y que fueron aprobadas en ese lapso de meses de independencia, simplemente se negó a publicarlas y domesticó finalmente en la Asamblea
e hizo que la Asamblea sacara una ley que congelaba la Constitución, una ley ordinaria que congela la Constitución. Y dijo, las reformas aprobadas en febrero de 1995 quedan sin efecto y van a empezar a tener efecto en enero ¿cómo se llama? De 1997 van a empezar a tener efecto. O sea, pusieron una ley, hicieron a la Asamblea que hiciera el cuadro de aprobar esa ley que llamaron ley marco, doctor, para domesticarla y hacer que las reformas quedaran en el aire. De manera que la democracia nunca ha sido conocida por Nicaragua. Bueno, esperamos y aspiramos a que sí, logremos un día tener... esa es la lucha. No hay sistema perfecto, pero sí perfectible, doctor. Le agradezco que haya estado con nosotros. Vamos a invitarlo para otra ocasión. Bueno, muchas gracias. A otro tipo de análisis, en otras circunstancias y en otras condiciones que hayan de la situación sociopolítica del país. Muchas gracias, a ustedes, invitarlos a que lean la Biblia, pero también leamos la literatura de la historia y cualquier tipo de literatura que sea buena y beneficiosa. A las 7 en punto es la cita el próximo día en Foro Cristiano. Ahí nos vemos.